Porque protestar es un derecho. ¡Democracia! 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 Y hacerlo de forma pacífica es un deber. A continuación, 60 minutos de derechos humanos y música con contenido. Un programa de la Asociación Civil FUNPAS conducido por Andrés Colmenares. Deberes y derechos. Comienza ya. El agua es fuente de vida. Nuestro organismo está compuesto por un 70% de agua y la necesitamos para nuestra salud, higiene y para nuestros alimentos. ¿Qué evita el líquido? El agua como un derecho humano es reconocida a través de la resolución 64292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableciendo el agua como un derecho indispensable para una vida humana digna. Este servicio debe ser suficiente, continuo y potable. La falta de acceso al agua potable conduce a la muerte y la actual crisis nacional agrava esta realidad. El agua es vida, nuestro deber es cuidarla y nuestro derecho es exigirla.
Deberes y Derechos es un programa con música y contenido. Estamos de vuelta. Muy buenas tardes, sean todas y todas bienvenidos a su programa de los sábados, 60 minutos de música con contenido, deberes y derechos. Así que desde ya ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través del 0416-757-3391. Nosotros, bajo la dirección de la profesora Raiza Mogollón, en la coordinación de la estación, el licenciado Rosender Evíes, en la producción general de nuestro espacio Deberes y Derechos. Al otro lado del Atlántico, allá en Madrid, España, nuestro compañero Andrés Colmenares. Desde acá en la asistencia de producción, nuestro amigo, nuestro compañero, el doctor, el abogado Daniel Graterol. Muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias, casi que faltaba la fanfarria ahí para esa presentación. Así es, desde acá, pues su amigo, su hermano, para servirle, José Oswaldo González, arroba José Opiso González G. Y arroba Daniel GTL7. Juntos somos arroba Fumpas 2013, esto es Deberes y Derechos. Así que hoy vamos a estar conversando, como lo decía Daniel en el editorial, acerca del agua potable. 0416-757-3391. ¿Por qué no me sale agua en el chorro? ¿Por qué no me sale agua por la pluma? Como decimos acá en Barquisimeto, Estado Lara. Gracias les damos a nuestros amigos también de www.humanoderecho.com. Si usted se pierde, se da el tupé de perderse en nuestro programa de los sábados a partir de la 1 de la tarde, usted puede escuchar la retransmisión a través de www.humanoderecho.com a todos los miércoles en la mañana. Así que extraordinaria iniciativa de nuestros amigos de www.humanoderecho.com. El abastecimiento del agua debe ser suficiente, continuo, para usos personales y domésticos. El agua debe tener disponibilidad, calidad, accesibilidad, debe tener asequibilidad. También debe tener tiene que llegar a nosotros en términos de igualdad y sin discriminación. A todos nuestros compañeros, amigos que nos están sintonizando desde la parroquia Cují, Tamaca, donde nosotros prácticamente tenemos una privatización del agua, pero vamos a seguir conversando de este tema. Ya en cabina nos acompaña el profesor Hildebrando Arangú, especialista en Derecho Ambiental y profesor titular de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Muy buenas tardes, profesor Hildebrando. Profesor, ¿le sale agua potable, oportuna, asequible en cuando usted va a bañarse o cuando va a lavar los corotos? Bueno, muy buenas tardes. Inmensamente complacido pues de compartir nuevamente este espacio tan importante, ¿no? Con ustedes y con toda la audiencia que todos los sábados sigue, digamos, asiduamente este programa. Bueno, en mi casa está llegando poquita agua. Me ayuda la naturaleza de medir 1,65 m, entonces bueno, no gasto mucha agua, pero las personas que miran ya 2 metros se les hace difícil realmente cubrir por lo menos sus necesidades de aseo personal, ¿no? Sí. Así es, profesor. ¿Por qué no tenemos agua actualmente, profesor? ¿Por qué no gozamos de un derecho? ¿Es un derecho gozar del agua? Ok, bueno, en principio, tal como lo señalaban ustedes en el editorial, Naciones Unidas reconoce el acceso al agua, okay, como un derecho humano fundamental. Ese principio rector que establece el órgano de Naciones Unidas fue recogido pues, en nuestro texto constitucional, ¿okay? En ese sentido, digamos, dando un giro bien importante de lo que tradicionalmente fue la gestión del agua en Venezuela, con base en lo que establecía anteriormente el Código Civil, las aguas en Venezuela son declaradas a partir de ese principio constitucional como bienes del dominio público, lo que supone que salen de la esfera de lo privado, ¿ok? Precisamente para evitar entonces que, bueno, gente con no muy buenas intenciones pueda de una otra manera apropiarse de un recurso que resulta fundamental para la vida, digamos, desde el punto de vista orgánico, funcional, fisiológico, como lo señalaba el editorial. 70-75% del componente de cada célula, ¿no? De todas las bioformas animales y vegetales, porque incluso la célula vegetal también es agua, ¿no? Y juega un papel fundamental, repito, en la determinación de la calidad de vida. Pero incluso va mucho más allá. Porque aquí hasta los momentos
he escuchado hablar del agua para fines domésticos, pero es que también el agua tiene una importancia relevante para los fines agrícolas y también para los fines industriales, que son las 3 categorías que digamos que se establecen, ¿no? Para el manejo y el establecimiento de las respectivas tarifas, ¿no? Es decir, no solamente de uso doméstico. Claro, porque los alimentos, imagínate, la producción de alimentos está inequívocamente supeditada a la disponibilidad de agua. Si no hay agua, entonces también el agua está vinculada al tema de la seguridad agroalimentaria, la seguridad alimentaria en términos generales, y muchos procesos de naturaleza industrial también están asociados al agua. Incluso hay empresas que utilizan el agua como materia prima, caso, digamos, la cervecera, el caso de las fábricas de refresco, pero también incluso el agua para fines de desarrollar procesos de limpieza en muchas empresas también tiene carácter industrial. Ese es un tema que, por cierto, hemos tratado de incorporar o darle esa denominación, que lo voy a comentar un poco más adelante, al uso del agua en los autolavados, ¿no? Que es una experiencia bien peculiar que estamos trabajando en este momento en Lara con el desarrollo de una ordenanza municipal para regular el uso específicamente en ese tipo de establecimientos. Y y también estamos trabajando en un instrumento normativo que tiene que ver con una ley de tributos ambientales. ¿Okay? Daniel en su editorial mencionaba 3 términos bien significantes, bien significativos. Usted hacía la salvedad que faltaba oportuno. ¿Puede recordarnos cuáles son los términos que nos decía Daniel? Sí, Daniel hablaba de suficiente, evidentemente, porque bueno, nosotros tenemos unos requerimientos mínimos, ¿ok? La OMS establece un requerimiento, un estándar promedio, repito, de 250 litros por persona, ¿ok? Eso obviamente es demasiada agua, eso da para despilfarrar. Cuando hay personas que se mueven a diario quizás con 10, 20 litros para cubrir, repito, sus requerimientos necesarios en cuanto a aseo personal, limpieza, evidentemente el cubrir los servicios del agua que utilizan los acueductos, etcétera, ¿no? Entonces hablaba de suficiente, hablaba de continua y hablaba de potable, ¿ok? Yo le agregaba el oportuno. El término oportuno porque el acceso al agua no puede ser una cuestión que sea de vez en cuando, ¿ok? Sino que, sobre todo para el efecto del consumo humano, hay unos requerimientos en términos fisiológicos que tenemos que cubrir diariamente porque si no las consecuencias son nefastas para el organismo. O sea, cualquier persona puede, de otra manera, caer en complejas circunstancias de salud, particularmente los riñones, porque sufren muchísimo cuando hay problemas de escasez en el consumo de agua. Ahora, profesor, ¿okay? Acá en el estado Lara no solamente no lo tenemos de calidad, sino es que precisamente no lo tenemos oportuno. O sea, ya no solamente no basta que no tengamos un agua de calidad potable y con accesibilidad, sino que tampoco lo tenemos de manera oportuna, sino que las veces que lo tenemos de pésima calidad. ¿Cuáles creen ustedes que serían las razones por las cuales nosotros no estamos disfrutando o ejerciendo nuestro derecho, disfrutando de un derecho que está consagrado en el marco como un derecho fundamental y también, obviamente, como lo que establece nuestra Constitución y las leyes que de ella derivan? Sí, fíjate lo siguiente, permíteme remontamos un momentico a la historia brevemente para entender de qué se trata la realidad actual. Cuando tú revisas estadísticamente, por ejemplo, el crecimiento demográfico del estado Lara, hasta mediados del año 71, la Lara contaba con 571,000 habitantes. Del año 71, ya en la década de los 80, inicio de los 90, ya Lara llega al 1,000,000 de habitantes. ¿Qué sucede? Lara, para la década de los 80, era una de las regiones, y particularmente la ciudad de Barquisimeto, era una ciudad sumamente atractiva, ¿ok? En términos de inversión. Yo recuerdo que para esa época un amigo que nos aplicaba un instrumento por allá en Caracas con respecto a en qué ciudad te gustaría vivir por cuestión de interés turístico, cuando te jubilaras, etcétera. Y él me decía, ustedes van a tener problemas a futuro porque este instrumento lo he aplicado yo en Caracas, en Valencia, en varias regiones del país y 60% de las personas dice que se quiere ir a vivir a Barquisimeto. Barquisimeto ofrece unas excelentes condiciones de vida, ¿ok? Una ciudad plana, segura, con buen clima, económica, etcétera. Y eso trajo consigo un crecimiento urbanístico inmensamente desordenado, que lo vemos en la gran mayor parte del reflejado en el municipio palavecino. Evidentemente que aumentar la población humana aumenta las demandas de agua. ¿Qué pasó? No hubo un crecimiento en paralelo. A pesar de que históricamente, y esto por eso que es importante remontarse a la historia, hubo un ejercicio bien interesante de planificación, de visión prospectiva. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el sistema moderno de acueductos en Venezuela se inicia a partir del año 47, incluso con la creación del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, con el INOS. Pero fíjate que ese INOS que se crea en el año 47 va apalancado ¿con qué? Con las políticas de ordenamiento territorial que buscaban conservar cuencas hidrográficas. Cuando tú revisas cómo ha sido la evolución, por ejemplo, del concepto de Parque Nacional en Venezuela, nos damos cuenta que desde el año 36
37, cuando se declaró el primer parque nacional en el año 30, el Parque Nacional Henry Viteri en el 37, en el 49 la Cueva del Guácharo, ya posteriormente 52 la Sierra Nevada, 58 Guatopo, 58 el Ávila, 62 Yacambú, 62 Canaima. Fíjate que todos esos parques lo que protegen son cuencas hidrográficas. ¿Okay? En este momento ya consagrado un sistema de parques nacionales que es la envidia de muchos países que tenemos en términos funcionales. Bueno, el 83% del agua que llega a las ciudades, a las principales capitales, proviene de los parques nacionales. O sea, las razones por las cuales se declaran áreas bajo régimen de administración especial, en este caso bajo la figura de parque nacional, es para garantizar el agua con visión futura. Y, por ejemplo, cuando hablemos de Yacambú, o sea, ¿a quién se pudo ocurrir pensar que hace 55 años Yacambú fue declarado Parque Nacional el 12 de junio del 62 y se declaró como Parque Nacional precisamente para proteger la naciente, las cuencas del río Yacambú, con una visión prospectiva de que Barquisimeto iba en algún momento de su historia a demandar agua? Imagínate la visión tan importante que hubo desde el punto de vista de planificación. Adicionalmente, el Estado hizo una inversión inmensa en presas, represas, etcétera. O sea, mucha planificación, pero poca ejecución en el tiempo. No, ha faltado, hay varias cosas. Creció la población. Eso es algo que tenemos que reconocerlo. En este momento, cuando hablamos de un índice de desarrollo humano, cuando hablamos de una huella ecológica, tenemos que reconocer primero el crecimiento de la población. Evidentemente, la población humana ha crecido más de lo que proporcionalmente el planeta pudiera estar soportando, y ahí entonces hoy algunos autores ya no están hablando de desarrollo sustentable. Hace unos días se cumplió, precisamente el 1 de este mes, se cumplió ¿cómo se llama? El índice que establece en lo que se refiere a la disponibilidad de recursos naturales para el planeta completo. Y estamos en saldo negativo. Profesor, ¿okay? Usted mencionaba una palabra clave que larense no ha escuchado hablar del tema de Yacambú desde 1962. 19 años después nace la agrupación larense Carota, Ñema y Tajá, acá en el estado de Lara, con el sueño de llevar el canto que se vive y se siente por toda Venezuela y el sentimiento larense, Carota, Ñema y Tajá. Para el año 1982 entonces sale al ruedo musical un tema extraordinario de protesta que hoy más que nunca continúa vigente, y se trata de la agrupación Carota, Ñema y Tajá, Yacambú. Vaya para todas aquellas personas que se están haciendo los locos y que viven o quieren seguir sustentándose en lo que es la renta petrolera. Carota, Ñema y Tajá, voy a dejarlos con ellos. Este es nuestro próximo tema, nuestro próximo música con contenido. Talento guaro. A mundo cuando era mundo y cuando equivor llovía, y cuando equivor llovía. No dice la copla errante que si piedras se sembraban hasta las piedras nacían. Hoy el valle agonizante se muere por la sequía. Solitarios los inmensos cardonales. Ya no cantan los fluviales. Y el
Deberes y Derechos, un programa de la Asociación Civil FUNPAS. 1:31, continúas en sintonía de tu programa Deberes y Derechos. Venezuela petrolera, ya se fueron tus millones, ya se acabó tu bonanza. El campesino te espera, devuélvele la confianza, dice Carota Ñimitajá. Son 34 años después y lamentablemente seguimos en la idea de la renta petrolera, el proyecto Yacambú-Quibor, el proyecto hidráulico Yacambú-Quibor, que era la esperanza, como lo decía Carota Ñimitajá, rescatando una de sus frases, los poetas de Carota Ñimitajá. Lamentablemente entonces no se le ha devuelto la confianza al campesino, no se le ha culminado ese proyecto de ingeniería tan relevante, tan necesario para el Estado de Lara, incluso para toda la nación, como es el proyecto Yacambú-Quibor. En la línea telefónica nosotros tenemos a el licenciado en estudios ambientales, próximo abogado de la República, consultor ambiental, profesor de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, en la carrera de urbanismo, en la cátedra de ambiente, licenciado David Gobea. Muy buenas tardes, David, ¿cómo estás? José Osvaldo, saludos hermano, ¿cómo estás? Excelente, sin agua, David. ¿Tú tienes agua en tu casa? ¿Sale agua por el chorro allá en Cabudare? No, bueno, o sea, primero saludos a Hildebrando, que está ahí, gran amigo. Un abrazo, Hildebrando. Gracias, hermano. Bueno, tú sabes que nosotros en Cabudare tenemos una situación aún más particular, porque en Palavecino el agua que sale por nuestros grifos es agua de pozo. Y por demás, bueno, es un agua extraordinariamente dura, es de muy mala calidad. Y bueno, en Venezuela, tú sabes, los procesos para que el agua se potabilice de una manera más decente, para no usar otro término, bueno, carecen pues de todos esos elementos. Y bueno, eso trae como consecuencia que permanentemente nuestros grifos estén colapsando porque se oxidan, se dañan. Tú pones cualquier grifería y si una grifería te debe durar 5, 6, 7 años, aquí te durará la mitad. Pero bueno, son esas cosas con las que tenemos que sortear día a día, ¿no? David, desde la perspectiva, tú como licenciado en estudios ambientales, ¿a qué pudieras atribuirle las razones por las cuales nosotros no tenemos agua en el grifo? ¿Por qué no gozamos del derecho del agua de manera oportuna, calidad? ¿Por qué no tenemos accesibilidad al preciado líquido? Fíjate que Hildebrando te estaba haciendo unos señalamientos ahí bien importantes. Primero que todo, en el estado Lara, de los 6 embalses principales que tenemos, fueron construidos hasta el año 1988, si mal no recuerdo, y fueron construidos a partir de la década del 70 y muchos de ellos han carecido de mantenimiento. Nosotros en Venezuela tenemos una gran cultura de la inauguración, pero tenemos una cultura inexistente de lo que es el mantenimiento de las cosas. Obviamente esto hace que la vida útil de ese tipo de infraestructuras, bueno, se reduzca en el tiempo, ¿no? Si bien es cierto que en el estado Lara, por lo menos en el caso de Barquisimeto, nosotros estamos sumamente lejos del agua. Eso lo sabe Hildebrando, que está ahí contigo en cabina. Nosotros traemos el agua de las zonas altas del estado. Zonas altas que, vale acotar, José Osvaldo, que el agua se viene de esas zonas altas y entonces esas zonas altas también carecen de graves problemas de agua y son los que nos surten el agua a nosotros acá abajo. Entonces eso unificado. Primero, nosotros tenemos una cultura ambiental muy pobre. Todavía nosotros, las personas que trabajamos con ambiente, somos vistos como unos cuidadores de matas, como nos dicen en la calle habitualmente. Y la gente no ha logrado conectarse, ¿no?, con el tema referente al agua. ¿Por qué no tenemos suficiente agua en Barquisimeto y en las zonas aledañas? Bueno, precisamente porque no hay suficiente agua. El embalse principal que nos surte a nosotros acá en Barquisimeto es Dos Cerritos. Y Dos Cerritos fue puesta en funcionamiento en el 73. Ella tenía capacidad para 120 millones de metros cúbicos. Y supuestamente, digo supuestamente, pues bueno, ya eso prácticamente no se está cumpliendo, era para abastecer de agua a las ciudades de Barquisimeto y de Quibor. Sabemos que en Quibor hay problemas graves de agua. En Barquisimeto estamos sufriendo de unos racionamientos permanentes desde hace muchísimos años atrás. Yo no sé si tú recuerdas cuando estaban haciendo la famosa Matriz Norte, no sé si ustedes que están ahí en cabina lo recuerdan.
Sí, claro que sí. Bueno, y yo no sé si ustedes recuerdan aquella escena que a mí me parecía dantesca, cuando el ex gobernador Henry Falcón salía echándole agua a la gente. Yo no sé si eso fue con unos cisternas, yo no sé cuál fue a la final el show que armaron ahí, ¿no? Bueno, David, hay que preguntarle a los habitantes de la zona noroeste, el Trompillo, Cerro Gordo, Carorita, si están disfrutando de ese tremendo chorro que en aquel entonces el exgobernador soltaba desde una tarima de comunicación política, más allá de una tarima de inauguración. Hay que preguntarle, si usted nos está escuchando desde la zona noroeste, díganos si usted está recibiendo acaudaladamente el agua al 0416-757-3391. David, hablabas de algo que nos llama la atención y los ciudadanos necesitamos tener información con respecto a un tema que introducías, es el hecho de que el agua se ubica en las zonas altas. Quiero conversar con el profesor Hildebrando. Cuando David, profesor, se refiere a las zonas altas, ¿a qué zonas se está refiriendo David para la ciudadanía? Un ejercicio didáctico y pedagógico a la ciudadanía. ¿A qué partes? ¿Por qué nos cuesta traer? ¿De dónde viene el agua? ¿Por qué el ciudadano no tiene el agua en ese particular? Bueno, como te comentaba, o sea, Venezuela ha tenido el privilegio, tanto por parte de nacionales como por parte de personas que vinieron fuera de nuestra nación, a aportar sus conocimientos técnicos, en este caso en el campo hidrológico, ¿no? Y el sistema de parques nacionales, en el caso de Lara, ha sido concebido en principio para la conservación del recurso agua. El agua para nosotros está básicamente aquí en la rama final de la cordillera de los Andes, lo que conocemos como Sierra de Portuguesa. Ahí están prácticamente fijadas todas las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad. Y con una inversión grande que se hizo en su tiempo, repito, se logró un sistema de aducción hacia acá, ¿no? ¿Cuáles serían esos municipios? Estamos hablando del municipio Morán, municipio Andrés Eloy Blanco, ¿ok? Bueno, fundamentalmente esos dos. Es decir, Morán y Tocuyo, Sanare. Sí, Tocuyo, Sanare, ¿ok? Son para nosotros claves esos dos municipios, ¿ok? Y las actividades que en ellos se desarrollan. Y esto es un punto importante de decir, que es el tema del uso del agua. Acuérdense cuando hablamos del caso de la cuenca del río Tocuyo, la cuenca del río Tocuyo es una cuenca que sobrepasa el 1.700.000 hectáreas, ¿ok? Administrativamente hablando, o topográficamente hablando, la dividimos en tres segmentos: una cuenca alta, una cuenca media y una cuenca baja. La cuenca alta tiene una figura de protección bien contundente, que es la figura de Parque Nacional. O sea, la cuenca alta del río Tocuyo, donde nace el río Tocuyo, es el Parque Nacional de Inira. Es una figura que no permite otro tipo de ocupación que no sea, repito, objetivos de conservación. Pero la cuenca media y la cuenca baja, y esto es importante también señalarlo, hay 40.000 personas viviendo ahí, desarrollando actividad agrícola, utilizando pesticidas, utilizando agrotóxicos, ahí las excretas humanas, todo lo que se está haciendo en la cuenca media y baja. Y profesor, todo eso va a llegar al embalse. ¿Está el Estado Lara preparado para abastecer de agua a toda su población? ¿Se pueden mencionar algún proyecto que tenga visión a futuro, que se pueda decir o darle una respuesta a que si el Estado Lara puede abastecer de agua a sus habitantes? Yo pienso que sí. Fíjate lo siguiente, Barquisimeto particularmente se surte. 30% del agua que se suministra a la ciudad de Barquisimeto depende del acuífero del Bosque Macuto. Ahí cubrimos y el otro 70% siempre ha dependido del sistema Alto Tocuyo, el sistema Dos Cerritos. Ahora, vuelvo a insistir, ¿qué pasa aguas abajo? Porque el problema, si bien es cierto, es grave arriba, y por eso yo siempre insisto que aquí las políticas públicas siempre están orientadas a tratar de detener una hemorragia con una transfusión de sangre. Entonces le metes de sangre y se sigue botando la sangre. Y yo siempre digo, hay que suturar la herida. ¿Qué pasa? Que la herida, que son los usos que le damos al agua, entonces ahí sí hay un descalabro muy grande. Vuelvo al comentario. En el año 2012, cuando hice el estudio con respecto al tema de los autolavados, en Iribarren habían 141 autolavados. Esos 141 autolavados tenían un gasto promedio mensual de más de 15 millones de litros de agua al mes, cuando el déficit de agua de la ciudad era de 30 millones. La mitad se va lavando carros. Eso es una cosa que yo destapé, que la gente no la sabía. En la línea telefónica tenemos al licenciado en estudios ambientales, David Gobea. David, el profesor introduce el tema con respecto a cómo debemos comportarnos los ciudadanos en cuanto al uso discriminado o indiscriminado del preciado líquido. Habla de cifras exorbitantes con respecto a cómo nosotros despilfarramos el líquido. ¿Cuál crees tú que debería ser nuestra responsabilidad o cuál debe ser nuestra posición como ciudadanos? Porque los fines de este programa precisamente es empoderar de información, conocimiento y aprendizaje a todas aquellas personas que nos están escuchando. Fíjate, si de algo puedo dar fe yo, es de
de la capacidad investigativa que tiene Hildebrando. Las cifras que está dando Hildebrando ahí no son cosas que él sacó de abajo de un sombrero de mago. Fíjate que él te está hablando de que ya en el 2012 la mitad del agua se estaba yendo en autolavado. Nosotros tenemos una cultura horripilante del despilfarramiento. Nosotros somos despilfarradores por naturaleza. Y eso obedece a que los servicios en Venezuela ni siquiera es que son muy económicos, son prácticamente gratis. ¿Eso qué hace? Que primero no nos permite que tengamos servicios de calidad porque nosotros no estamos pagando por el servicio. Estamos acostumbrados a ese tema de los subsidios por parte del Estado. Obviamente, si esto que ocasiona que en el momento en que el Estado se debilita y no puede hacer las inversiones necesarias para que los servicios sean llevados de una manera acorde, entonces los servicios caen en la desgracia que estamos viendo hoy en día. Hay un quiebre institucional con respecto al funcionamiento y a la calidad del servicio. Por supuesto, y es que nosotros, yo no sé qué piensa Hildebrando, pero yo pienso que nosotros tenemos que comenzar a pagar los servicios. Bueno, que pagar los servicios en el término real pudiera ser muy costoso, y yo este ejemplo siempre lo discutía con muchos colegas en el tema de lo que es el aseo urbano. Porque nosotros pensamos que los problemas acaban en realidad cuando los problemas están comenzando. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un altísimo consumo de agua. Obviamente, hoy en día nos está costando mucho esa agua llevarla, porque nosotros pensamos que es que el agua viene, tú pones un grifo en tu casa y lo abres y sale agua. No, entonces nosotros tenemos que empezar a enseñar a la gente cuál es todo el proceso que está anterior a que usted abra ese grifo, para que la gente empiece a hacer conciencia de qué es lo que pasa aguas arriba. Pues, y además de eso, aguas arriba, y Hildebrando lo sabe también como investigador, la presión que ha habido en la parte boscosa de las partes altas de los embalses en el estado Lara, que ha habido múltiples denuncias, y sobre todo desde el año 2010 para acá ha habido múltiples denuncias de saques de madera por parte de personas, bueno, que están haciendo muchas de esas denuncias. En una oportunidad yo estuve, cuando estaba de viceministro de Agua, Alejandro Hichter, creo que se llamaba él, y la gente del Alto Tocuyo le decía que los que estaban sacando la madera eran los militares. Entonces, fíjate, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque entre un servicio que está colapsado por falta de mantenimiento, por una programación que definitivamente nadie entiende, no tenemos proyección en el tiempo, porque no es un tema de falta de agua, es un tema de falta de planificación, y obviamente también es un tema también que pasa por el cuidado y el resguardo de toda la cuenca alta, porque si nosotros no resguardamos toda esa cuenca alta, ni que hagamos lo que hagamos en aguas abajo, vamos a lograr tener un servicio de agua adecuado y suficiente. Profesor, ¿qué responsabilidad, profesor Hildebrando? Estamos conversando con dos profesores, el profesor Hildebrando acá en cabina y el profesor David Gobea, licenciado en Estudios Ambientales, consultor y profesor de la Universidad Centro Occidental, ambos colegas de la UCLA. Profesor, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Cuál es nuestro deber como ciudadanos? Eso de que, por supuesto, nosotros tenemos el derecho al acceso oportuno del agua, pero ¿cuál es nuestro deber como ciudadanos en este caso? ¿Qué cosas nos atañen a nosotros? Ya sabemos por la difícil situación por la cual se ha visto entrampado el gobierno con respecto a asumir una cultura de renta petrolera y al subsidio constante del tema de los servicios, pero ¿cuál cree usted que puede ser una de las opciones para nosotros los ciudadanos, más allá de denunciar, protestar y obviamente que ese es el ejercicio de nuestro derecho, pero ¿cuáles cree usted que pueden ser las salidas como nosotros como ciudadanos? Bueno, fíjate lo siguiente, la cosa es compleja, ¿no? Por la misma naturaleza del sistema que representa el agua, ¿no? Como tal. La primera herramienta que pasa por la cabeza siempre de la gente es hablar de la educación ambiental. Cuando tú hablabas del chorro desde la pluma, como decimos en Lara, tú le preguntas a cualquier niño de dónde viene el agua y te dice viene del tubo. O sea, no hay esa conexión, no hay esa comprensión por parte de los ciudadanos en términos generales, comenzando desde los niños, de cómo llega el agua a mi casa, ¿ok? Por lo tanto, hay poca valoración de toda la dinámica de los procesos que garantizan el suministro de agua a mi casa. Y por lo tanto, hay un despilfarro. O sea, ya por ahí comienzo yo a no comprender y a valorar el recurso. En segundo lugar, hubo una desinversión inmensa por parte del Estado en cuanto a lo que son las obras de infraestructura, por descapitalización, porque cayó el barril de petróleo, pero también el tema es que nosotros no queremos pagar por los servicios, ¿ok? Ahora, hay herramientas. La Ley Orgánica del Ambiente tiene un título dedicado a las políticas, a los incentivos económicos y fiscales.
Te comento el caso que estamos abordando nuevamente con el tema de los autolavados, que estamos planteando una ordenanza municipal para que regule, pero ¿para qué? Fíjate qué dice la ley. La ley dice que los incentivos económicos y fiscales están orientados a estimular aquellas actividades que utilicen tecnologías limpias, mecanismos técnicos que generen valores menores a los parámetros permisibles. El tema de los parámetros permisibles, nosotros estamos, en el caso particular de Palavecino, acabándole con los riñones a la gente. Incluso tenemos que actualizar nuestras normas técnicas, porque los niveles de dureza del agua que establece nuestra norma técnica sobrepasan lo que realmente, yo he conversado con especialistas, incluso con nefrólogos, ¿ok? Por el índice de personas que sufren de enfermedad de los riñones aquí, y nuestras normas técnicas establecen parámetros todavía muy elevados. Perú tiene normas técnicas en cuanto a la calidad del agua para consumo humano mucho más adecuadas realmente a la respuesta fisiológica del cuerpo humano. Por otro lado, dice que esas políticas fiscales, esos incentivos económicos fiscales, se expresan a través de sistemas crediticios, a través de exoneración de pago de impuestos, tasas. Fíjate que todos estos recursos a los que estoy haciendo referencia son los que el Estado pudiera echar mano para cubrir ese mantenimiento del cual estamos haciendo referencia en este momento. No hay recursos, repito, las hidrológicas no aportan tampoco para la conservación de las cuencas, pero hay que buscarlo. Entonces, una vía a través de la cual obtener recursos es que la persona evidentemente pagaran por el servicio, por un lado, ¿ok? Y por otro lado, que se generaran políticas fiscales que pudieran, por ejemplo, en el caso de los autolavados, retribuirse, no solamente incorporando tecnología, los mecanismos propios, por ejemplo, de plantas para reciclar las aguas, sino también que paguen, ¿ok?, impuestos. Un comentario adicional es que las aguas dentro de los autolavados son calificadas como aguas comerciales. Ya en este momento estamos trabajando con la idea de darle fin industrial, la categoría de agua industrial. Eso conllevaría a una escala mucho mayor dentro de las tarifas que deben cancelar. Profesor Hildebrando, todo esto se enmarcaría en lo que sería la economía ambiental, ¿no? De utilizar bien los recursos para no despilfarrarlos. Digamos, en términos generales podríamos hablar de economía ambiental, ¿ok? Sin embargo, hay que tener mucho tacto con el uso de esos términos, ¿no? Porque tampoco se trata de la simple valoración económica del recurso, ¿ok?, de manera aislada, ¿ok? Porque, repito, el caso del agua particular, hay unas interfaces del agua, en este caso una interfase hidroatmosférica, hidrogeológica, que no nos permite hasta este momento, y es importante el aporte de los técnicos, valorar cuánto cuesta producir un litro de agua. Para allá vamos, profesor. Precisamente, David, si pudiéramos nosotros ilustrarle de manera sencilla y simple de dónde viene el agua, cómo se trata el agua, cuánto nos está costando, ¿tienes ese dato a la mano? ¿Cuánto nos está costando producir un litro de agua para que yo tenga un litro de agua potable a través de mi chorro, de mi pluma, de mi llave, de mi válvula de paso? ¿Tienes conocimiento de eso? Porque yo conozco la experiencia de distintos países donde extienden el vaso hacia la válvula de paso y toman agua potable. ¿Pudiéramos nosotros explicarle a la ciudadanía en cuántos pasos consiste el origen del agua acá en el estado Lara? Fíjate, primero para nosotros poder establecer cuál es el costo de un servicio, primero tenemos que tener establecido cuál fue todo el régimen de inversión que hubo anterior a todo eso. Después de ello hay que saber cuál es todo el costo operativo para que el servicio sea llevado de manera eficaz a todas las personas que lo están consumiendo. Obviamente, bueno, recuerden que estamos en Venezuela, que es sumamente complicado hacer investigaciones porque carecemos de muchos datos, y el hecho también de que las inversiones han sido hechas hace tantísimo tiempo, tendríamos que hacer una cantidad de proyecciones para saber cuál es el costo de servicio. Sin embargo, ahorita yo no creo que lo que sea medular es saber cuánto cuesta un litro de agua, porque para eso están los técnicos que se tienen que sentar y evaluar verdaderamente cuánto cuesta un litro de agua. Pero fíjate que algo que decía Hildebrando es que el tema de la calidad del agua, porque no es tanto también la disponibilidad del agua, es el tema también de qué calidad de agua estamos recibiendo. Y obviamente todo eso afecta el costo del servicio. En definitiva, yo pienso que tiene que comenzarse en Venezuela de manera, ya tiene que ser escalonada, porque son demasiados años cancelando un servicio a un precio irreal. Pero ya tiene que comenzarse una política seria, José Osvaldo, donde el servicio ya sea cobrado de manera correcta, de manera eficiente, porque la otra cosa es que tú tienes un servicio y quieres irlo a pagar y no lo puedes pagar. ¿Por qué? Porque resulta que las taquillas de Hidrolara están colapsadas permanentemente, no hay personal, ahora ellos viven de paro en paro, igual que la gente de Corpoelec. Entonces, si nosotros queremos optimizar el servicio, tenemos que optimizarlo absolutamente todo, desde que donde nace el agua hasta el final, que es donde la gente lo cancela. Si entramos en una materia de conciencia, yo creo
que con un trabajo de conciencia pero permanente, porque el tema es que nosotros queremos hacer todo modo operativo, entonces vivimos de operativo en operativo, porque no hacemos las cosas ¿cómo se llama? En el tiempo, que tenga permanencia, para que eso se fije en la mente de las personas y se vuelva una política coherente, porque entonces todo el tiempo estamos llevando las políticas solamente por pedacitos. ¿Aló? Sí, te escuchamos, David. Ok, sí. que por un momento no lo he escuchado. David, Dígame. no, te queríamos decir, dentro de nuestros regímenes totalitarios nosotros tenemos al tiempo. Queríamos escuchar tus reflexiones finales. Daniel te tenía una pregunta, el abogado Daniel Graterol. Bueno, le contestamos rapidito, Daniel. No, simplemente te quería acotar que por no tener esa visión de proyectos a futuro, podemos decir frases como que hace 1 o 2 años no teníamos agua por la falta de lluvia y ahorita no tenemos un servicio de agua por el exceso de lluvias. No, y es que el tema no es ese, Daniel. El tema es que no es cuánto llueva o cuánto no llueva, porque el tema del embalse es lo que el embalse pueda surtir. Y por lo menos en el caso de Dos Cerritos había que hacer unas obras civiles que estaban establecidas por la gente de Fudeco hace muchísimos años y nadie las había terminado de ejecutar. No sé si hasta el sol de hoy las han hecho. Y era unas obras civiles para tratar de alargar la vida útil del mismo. Recordemos que el tema de los embalses, esos espejos de agua, tienen unos usos en el tiempo que te permite saber incluso cuánto tiempo sin lluvia puedes aguantar. Y de ahí es que tú puedes comenzar a hacer programas de racionamiento. El tema medular siempre va a ser lo que estaba señalando Hildebrando, que era el uso final que se le estaba dando al agua. Fíjense que todavía estamos dentro de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, estamos en el objetivo 6, que es el acceso a agua limpia y el saneamiento de las mismas. O sea que el tema sigue siendo, desde hace muchos años se está abordando y sigue estando en boga. Y sigue estando en boga porque ningún país en Latinoamérica ha logrado solventarlo, por lo menos un altísimo porcentaje. Pero yo creo que, bueno, ese es el trabajo. El trabajo es cada día, y estas situaciones donde hemos precarizado absolutamente todo nos ha hecho valorar aún más las cosas. Bueno, David. Así es, David. Tus reflexiones finales, algunas redes sociales donde los escuchas puedan contactarse contigo. Les recordamos que estábamos conversando con el licenciado David Gobea, él es licenciado en estudios ambientales. David, tus palabras finales, tu reflexión final con respecto a este sensible tema. Bueno, yo creo que el llamado final, José Osvaldo, es a la conciencia. Tenemos que comenzar a hacer un consumo consciente de las cosas, tenemos que internalizar de una vez por todas que todas las cosas acarrean un gasto, todas las cosas acarrean un costo por mantenimiento, y para obtener servicios de calidad tenemos que pagarlos, así de sencillo. Yo creo que el llamado a eso, a la reflexión, y bueno, a que le demos un uso eficiente a los recursos. Nosotros que en Caudare carecemos del recurso, lo tenemos en horarios muy limitados, yo creo que ya hemos comenzado a aprender cuál es el uso que le tenemos que dar a esas cosas, llamadas a la conciencia. Gracias, David, gracias al licenciado David Gobea. Muchísimas gracias, David, por el contacto. Gracias, Osvaldo. Saludos a todos por allá, un abrazo. Con muchísimo gusto. Era el licenciado David Gobea, licenciado en estudios ambientales, próximo abogado, consultor en estudios ambientales. En cabina nos mantenemos acá nosotros con el profesor Hildebrando Arangú. Con respecto a esto, profesor, pudiera estarse interpretando que las responsabilidades son solamente del ciudadano. ¿Es así o soy yo el que lo está entendiendo mal, que la responsabilidad solamente recae en que nosotros estamos despilfarrando el agua, o existe decadencia, existe ineficiencia en cuanto a poder a abocarse a lo que es la políca pública del uso del agua por parte de los entes y las instituciones responsables? Ok, fíjate, para ir concretando ideas. El problema es que la solución tiene respuestas en el corto, mediano y el largo plazo. Primera consideración. Las respuestas ante la emergencia, en los términos de tiempo que nos exige la emergencia, hay que cerrar la herida. Y cerrar la herida significa el despilfarro de agua. Tenemos que atender la cuenca, tenemos que atender el embalse, pero eso es a mediano y a largo plazo. Nosotros no vamos a corregir el problema del embalse en lo inmediato. Fíjate, de un embalse que en el año 73, cuando entró en operación, tenía una capacidad de 120 hectómetros cúbicos de agua, y para el año 2015 tiene 74 hectómetros cúbicos de agua. ¿Qué significa eso? Imagínense una pipa de 200 litros y más de la mitad está llena de barro.
Esa es la represa de Los Cerritos. Ya no tenemos la pipa de 200 litros. Tenemos menos de 200 litros. Ponle que tengamos 40 litros de agua. Los otros 60 son barro. Y eso en el tiempo tiende a incrementarse. Claro, y cada día, es lo que decía, cada vez que llueve, porque como la cuenca está deforestada, entonces cuando el agua impacta directamente sobre el suelo, lo que arrastra, por eso es que la hidrológica se ha visto forzada a trancar la llave, porque claro, lo que está llegando al sistema de bombeo es barro. Entonces Hidrolada tiene que transformar barro en agua potable. Transformar barro en agua potable no es una tarea fácil como tal. Hay que utilizar una cantidad de químicos. El uso de esos químicos está regido por unos criterios que establece la Organización Mundial de Salud. Los químicos se utilizan para generar lo que se conoce como el proceso de floculación. O sea, para inducir que los limos y las arcillas precipiten y el agua quede transparente o incolora, como nos han enseñado en la escuela. Entonces, claro, tener esa agua inodora, incolora e insípida, y particularmente incolora, no es fácil. Por eso, claro, es preferible mandarla menos incolora, ¿ok? Medio turbia, pero que no sobrepase los niveles de químicos que establece la Organización Mundial de la Salud, porque si no estarías envenenando el agua. Entonces, fíjate, por eso digo que hay varias cosas. El abandono por parte del Estado de las cuencas hidrográficas, que son las que permiten la captación del agua, el abandono de los embalses, el mantenimiento de los embalses, son respuestas en el mediano, en el largo plazo. ¿Qué podemos hacer ante la emergencia? Regular el consumo, regular el uso. ¿Tiene conocimiento usted si hay formas, si hay maneras de revertir el hecho de que tengamos más barros en las cuencas o en las represas? ¿Hay experiencia con respecto a hacer, aparte, porque ya es un mantenimiento correctivo, ya no sería preventivo? Esa situación es grave. La gente habla con mucha facilidad de un dragado. Hacer una draga, fíjate, el canal de Panamá tiene una draga, el canal aquí de navegación en el lago de Maracaibo tiene una draga, pero eso produce real suficiente para mantener la draga permanentemente sacando sedimentos, ¿ok? El Estado venezolano no cuenta con los recursos ni con los equipos para meter una draga en el embalse de Los Cerritos. En segundo lugar, vuelvo con el ejemplo de la pipa. Si tú tienes, ¿cómo haces tú para sacar todo ese barro que está en el fondo sin revolver todo el agua? Entonces, meter una draga para sacar el barro significa tener una fuente alterna de agua mientras estás revolviendo todo eso. No tenemos la fuente alterna de agua. Yacambú, Dos Bocas, no tenemos. Entonces el escenario se hace mucho más complicado todavía por eso. ¿Mensajes finales para la ciudadanía? Bueno, yo insistiré en que me dicen por ahí, en la panacea, la educación ambiental. El problema no es, cuando yo hablo de educación ambiental, yo no me refiero a un componente biológico, y esto es importante remarcarlo. Fíjense bien que todos los aspectos que voy a señalar tienen que ver con la gestión y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, respecto al tema del agua. Dice que la educación ambiental debe estar vinculada a temas como ética, paz, derechos humanos, participación protagónica, salud, género, pobreza, sustentabilidad, no solamente la conservación de la diversidad biológica como tradicionalmente lo hacemos. Entonces, claro, si desarrollamos una educación ambiental que promueva la ética ambiental, que promueva la corresponsabilidad, que promueva la paz, entendiendo, repito, que el acceso al agua potable es un asunto de conflictos sociales. Aquí se ha fantaseado mucho sobre una tercera guerra mundial sobre el agua. No es una tercera guerra. Nosotros estamos peleando desde hace rato por el agua. Las comunidades del norte están peleando por el agua, las comunidades del oeste están peleando por el agua. O sea, de por sí, tú revisas los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en el primer trimestre del año y casi el 90% de las protestas en el país completo fueron por asuntos ambientales, particularmente temas de basura, temas de electricidad y temas del acceso al agua potable. Entonces, no es un asunto solamente romántico y para mí, yo insisto en que hay que atacar el problema del uso del agua, el uso indiscriminado en los sistemas urbanos industriales, mientras corregimos lo que está pasando arriba en las cuencas. Qué tema tan sensible. Muchísimas gracias, profesor Hildebrando. Tienen que estar acá en cabina para que sientan cómo lo que nosotros estamos viviendo acá con respecto a compartir este tema que a todos, sin distingo de color político, a todos nos atañe. Así que de verdad nosotros estamos contentos de poder llevarle información que usted pueda poner en práctica sábado a sábado. Bueno, para terminar, quiero dejarlo con una reflexión de que los seres humanos debemos tomar conciencia de nuestras responsabilidades como especies que viven en este planeta y tomar acciones de cuidado ambiental. Sí, así es. Nosotros tenemos la obligación de eso. Eso es nuestro deber. Recuerde, este es su programa Deberes y Derechos. Música con contenido. 60 minutos de música con contenido. Por favor, no nos llamen terroristas. No nos llamen apátridas, no nos llamen. Nosotros creemos en el empoderamiento ciudadano, nosotros creemos en el derecho legítimo a la protesta. Hablando de protesta y su canción Protesta, yo voy a dejarles ya para despedirme con la gente de Aterciopeladas. Esa va a ser nuestra última canción de la tarde del día de hoy. Así que agradecer a Daniel Graterol.
No nos llamen guarimeros, llámenos ciudadanos empoderados. Sí, Ciudadanos Empoderados, nosotros nos estaremos escuchando, Dios mediante, el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, cuando una vez más estemos al aire en Deberes y Derechos a través de 97.5 FM, la red nacional de fe y alegría acá en Barquisimeto. También recuerden sintonizarnos a través de la www.humanoderecho.com. Nosotros, bajo la dirección de la profesora Raiza Mogollón, en la coordinación de producción, el licenciado Rosender Evíes, en la coordinación general de nuestro programa, el estimadísimo Andrés Colmenares, allá en Madrid, España, en la asistencia de producción Daniel Graterol, quien les habló, quien tiene el gusto de traer información, conocimiento y aprendizaje, José Oswaldo González. Protestar no es un delito, protestar es un derecho. Nos escuchamos, Dios mediante, y nos encontramos en las redes sociales, @Joseo_González G. Les dejo con Aterciopelados. Feliz fin de semana. Minutos. Publicidad. Te invitamos al Gran Bazar, venta de